Sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, vamos a estar hoy día leyendo capítulo 11, vamos a continuar entonces en este capítulo 11, es extenso el capítulo 11. Vamos a estar leyendo desde el versículo 17 al versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 22. Dice así la palabra de nuestro Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Hermanos, por favor, tomen asiento. El título del sermón del día de hoy es El corazón y la disensión. Solamente a modo de introducción, amados hermanos, estamos nosotros introduciéndonos a un tema nuevo, ¿no? Hemos venido analizando, hemos venido predicando todo el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, y nosotros sabemos que justamente hasta el versículo 16 nosotros pudimos desarrollar 3 sermones hasta el versículo 16, donde el apóstol Pablo ha atacado un punto en particular, ¿cierto? Esta relación entre los hombres, entre el hombre y la mujer. En general, para allá apuntaban la primera parte entonces de este capítulo 11. Pero hoy día, hermanos, quizás cambiamos un poquito de tema para hablar de un tema en particular, que el cual veremos nosotros mediante la predicación de este día. Dicho esto, vamos directamente al texto para ver lo que nos dice. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Quiero quizás que tome atención, ¿cierto?, a esta introducción, este pero. Nosotros sabemos, mediante todo este capítulo 11, que efectivamente el apóstol Pablo está cambiando de tema. Y de aquí entonces va a empezar a exhortar a la iglesia hasta el capítulo 14, 15, si que no me equivoco, respecto de la unidad. En general nosotros sabemos que la primera carta a los Corintios apunta a esto, ¿cierto? Al amor de la iglesia, a la unidad, etc. Pero aquí en el capítulo 11 vemos una distinción. Si nosotros nos fijamos en el primer versículo de este capítulo 11, nosotros vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo comienza diciendo: hermanos, os alabo. Los alabo, los felicito por algo. ¿Por qué? Porque lo recordaban a él, porque guardaban su enseñanza. Y de ahí venía una serie de exhortaciones respecto de los temas ya mencionados. Y aquí hace un cambio, hace una especie de bisagra el apóstol Pablo. Y dice, bueno, pero lo que yo les voy a hablar ahora, en esto yo no los alabo. No los alabo en lo absoluto. Y lo que quiere hacer el apóstol Pablo, entonces, utilizar esta introducción para amonestar a la iglesia. Él va a exhortar a la iglesia por algo que estaba sucediendo ahí en la iglesia de los Corintios, que estaba mal. Quiero también quizás establecer muy claramente, hermanos, que el apóstol Pablo aquí está hablando a los creyentes dentro de la dinámica de una iglesia local. O sea, está hablando a los hijos de Dios que se congregan en una iglesia local. Quiero hacer una primera reflexión con esto. ¿Por qué? Porque hoy día vivimos en un mundo, ¿cierto? En un tiempo donde existe este cristianismo a la mía, donde yo digo, bueno, yo me congrego, yo soy cristiano, no me congrego, pero soy cristiano. Yo soy cristiano, pero lo hago en mi casa, yo me conecto, yo veo cosas por YouTube. Hermanos, el cristianismo
no existe de esa manera. El cristianismo se lleva a cabo mediante la congregación en una iglesia local. El apóstol Pablo aquí está haciendo una exhortación a los hijos de Dios. ¿Y dónde están ellos? Están siendo participantes de una iglesia local, particularmente en este caso la iglesia de los Corintios. Dicho esto, entonces, hermanos, pasamos a ver cuál es la amonestación del apóstol Pablo. La amonestación del apóstol Pablo suena un poco ambigua en el primer versículo. ¿Por qué? Porque vagamente les dice, ustedes se congregan, pero en vez de congregarse para lo bueno, se congregan para lo malo. Hay dos cosas, hay dos bandos, hay dos formas de congregarse. La respuesta es que sí. El apóstol Pablo lo deja bien claro, ¿no? Uno se puede congregar para lo bueno. ¿Y qué es congregarse para lo bueno? Congregarse para estar unidos, para amarnos, para apoyarnos, para fortalecernos, para acompañarnos, conforme a lo que el Señor así ha establecido, para alentarnos los unos a los otros, y es porque justamente esto también glorifica a Dios. Nos reunimos porque justamente somos un cuerpo. Hay una unidad aquí, ¿cierto? En una iglesia local. Ahora, el apóstol Pablo dice, bueno, en vez de reunirse para esto, ustedes están haciendo otra cosa. Se están reuniendo para lo malo. ¿Qué es lo malo? ¿Cuál es el problema aquí? El apóstol Pablo empieza a decir entonces en el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. El problema que se estaba dando entonces en la iglesia de los Corintios es justamente la falta de unidad. Habían divisiones, habían diferencias, disensiones en la iglesia de los Corintios. Ahora, quiero, en primer lugar, antes de seguir quizás analizando este texto, sentar una verdad, hermanos amados. Sentar una verdad que quiero que la medite muy bien, porque si nosotros hablamos de división en la iglesia, no hay división si es que no hay un elemento que es el que está detrás de esta división. Y este elemento, hermanos, es el orgullo. No hay división si es que no está el orgullo ahí metido. Donde hay división, hermanos, detrás está el orgullo. Es como si imagináramos, ¿cierto?, a la división como si formara la parte una persona, ¿cierto? Y le quitamos la careta y detrás está el orgullo. Siempre cuando hay división, hermanos, hay orgullo. Y esto tiene que quedarse muy claro en nosotros. Donde hay división, siempre va a haber orgullo. ¿Por qué? Porque cuando hay una división, en general, una disensión, hay dos formas, dos bandos que luchan entre sí, ¿cierto? Y que no hay acuerdo. ¿Qué hay detrás de esto? Entonces, que cada una de las personas que divide está pensando en un bien propio. Ese es el orgullo. El orgullo, hermanos, es la sobreestimación de mí mismo. Aquel que busca, hermanos, el bienestar propio va a terminar dividiéndose. Aquel que busca el bienestar individual no puede ser parte de la colectividad de la iglesia. Eso es una cosa fundamental. Donde yo voy a buscar entonces mi bienestar, no voy a, por ende, buscar el bienestar de los demás. Son polos opuestos. En general, la vida de la iglesia se basa en reunirnos y buscar todos el bien de los demás, el bien común. Pero cuando yo empiezo a buscar mi propio bienestar, es seguro entonces que yo ya no me voy a preocupar de lo que los demás digan. No me voy a preocupar de las incomodidades de los demás. No me voy a preocupar de lo que piensen los demás porque a mí me importa lo que yo quiero y lo que yo pienso. Esto, hermanos amados, es orgullo y trae división a la iglesia. Si tu bienestar, amado hermano, si tu autoestima o lo que piensen de ti es tan importante para ti, esto va a traer división a la iglesia. Va a traer división tuya con algún hermano.
Si para ti te importa tanto tu nombre, ¿cierto? El que te miren bien, el que te admiren, tú vas a defender eso, porque eso es orgullo. Y eso, tarde o temprano, va a traer una división con la iglesia o con algún hermano. Hermanos, hay que dejar muy claro esto. ¿Por qué? Porque si algo nos enseña el cristianismo respecto a este tema, es que la vida del cristiano es una vida de humillación. La vida del cristiano es una vida de morir a mí mismo para ir en pos de la gloria de Cristo. Y nosotros glorificamos a Cristo mediante la unidad. Nosotros, cada uno de nosotros como individuo, glorificamos a nuestro Dios, a nuestro Dios personal, mediante la unidad de la iglesia. Por tanto, cuando usted muere a sí mismo, cuando usted se humilla a sí mismo, cuando le dijeron algo, hicieron un oprobio contra usted, cuando lo afrentaron y usted cayó, usted está glorificando a Cristo. Cuando usted perdona, usted está glorificando a Cristo. Cuando usted tiene paciencia, usted glorifica a Cristo. Cuando usted soporta, usted está glorificando a Cristo. Pero cuando a usted lo afrentan, cuando a usted algo no le parece y empieza a levantar la voz y empieza a defenderlo y empieza a causar estos problemas a los demás, créame que eso no glorifica a Dios. Eso es orgullo. El orgullo nos hace poner los ojos en nosotros, en lo que piensen de nosotros, en mi bienestar, quitándolo de los demás. Y hermanos, tenemos que dejar muy sentado esto. Cristo no está dividido. Los corintios tenían este problema de fondo. ¿Se acuerda que parte de la iglesia, la misma carta parte, oye, ustedes están divididos? ¿Por qué? Porque yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Oh, ¿está dividido Cristo? El mismo apóstol pregunta, ¿está dividido Cristo? No. ¿Tiene que estar dividida la iglesia? No. ¿Deben haber divisiones en la iglesia? La verdad es que no deberían. Como vamos a ver más adelante, van a existir siempre. Pero hermanos amados, si hay algo que caracteriza a la iglesia de Cristo es la unidad. Y esa unidad se va a llevar a cabo siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a morir a las inclinaciones de nuestro corazón, a mis propios reclamos, a lo que a mí me parece bien, a lo que yo creo. Porque por medio de eso, hermanos, yo puedo estar llevando a la iglesia a una división. Tengo que tener mucho cuidado, hermanos, con mis reacciones. Yo entiendo que en la iglesia de Cristo pueden suceder muchas cosas. Yo me puedo enojar. Pero hermanos, tenga cuidado incluso cómo se enoja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si por medio de su enojo usted hiere a un hermano? A uno más débil. ¿Será problema del débil el que se hiere por esto? No, hermanos. El problema está en el maduro. Mientras más maduro se crea usted, más abajo tiene que vivir. Mientras más maduros nos creamos, más humillados. Mientras más entendimiento tengo, más abajo. Ese es un verdadero fruto de madurez en el cristianismo, en la fe. No es que mientras yo más crezca, entonces tengo que ser más visto. No, todo al revés. Mientras yo más creo en Cristo, mientras más conozco al Señor, eso me hace ser más humilde, hermanos amados. Ahora, como hemos dicho, nosotros tenemos un problema grande. Y es que si hay algo con lo cual nosotros nos vamos a morir todos, es con este orgullo, ¿no? No hay nadie que pueda decir, no, es que yo me voy a morir sin orgullo. No, falso. Todos nos vamos a morir orgullosos. Todos nosotros, me incluyo en ello. Todos nosotros lidiamos día a día contra nuestro orgullo. Derechamente, si pudiéramos hablar del orgullo y la fe, el camino de la fe es un continuo machaque del orgullo. Continuamente tenemos que machacar ese orgullo. Esa es la vida del cristiano. Sale nuestro corazoncito engañoso que nos dice, levántate. No. Abajo. Y ese es efectivamente, hermanos, el problema que tenemos. ¿Por qué? Porque como toda la vida vamos a tener orgullo, en la iglesia de Cristo siempre, hermanos, siempre van a haber disensiones. El apóstol Pablo lo dice así, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados.
Esta es una realidad con la cual nosotros, hermanos, lidiamos y vamos a lidiar siempre. Si usted busca una iglesia donde no hayan disensiones, va a estar buscando toda la vida. Porque en todas las iglesias hay disensión. Idealmente que estas disensiones sean lo más low perfil posible, lo más baja, lo más que nadie se dé cuenta, pero de que existen, existen. En todas las iglesias existen disensiones. ¿Y por qué? Porque en todas las iglesias locales están compuestas por gente orgullosa como nosotros. Como nosotros somos gente orgullosa, claramente las disensiones van a venir tarde o temprano. Pero esto es como el pecado, por hermanos. Hay alguien que podría decir, no, es que yo conocí al Señor y nunca más pequé. No. El orgullo, derechamente, es un pecado, ¿cierto? Y derechamente nosotros vamos a lidiar toda nuestra vida con el pecado. No hay nadie que diga, no, es que yo llegué a tal nivel de iluminación cristiana donde efectivamente nunca más voy a pecar. Eso no existe. Si alguien piensa eso es porque no conoce a Dios. No, hermanos. Nosotros maquinamos continuamente maldad. La maldad fluye por medio de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, nuestros deseos. Todo, hermanos, todo el día pecamos y toda la vida, hermanos, vamos a pecar. Así que ojo con esto. Es algo inevitable. Pero como sabemos que si es que alguien peca en sí, no marca si es que es cristiano o no, porque todos van a pecar, sino que va a ser cómo yo me relaciono con ese pecado lo que va a determinar si soy cristiano o no. Lo mismo sucede en las iglesias. El apóstol Pablo dice que el problema no es la disensión en sí misma, no es un problema en sí. Como dice él, es preciso. La palabra griega para preciso es la palabra dei, que quiere decir necesario, conveniente. Es conveniente que para la iglesia, en las iglesias existan disensiones. Es necesario, hermanos. Pero alguien puede decir, ¿pero cómo? ¿Cómo algo que a la luz clara es malo es necesario para la iglesia? Sí, hermanos. Es necesario para la iglesia. Como dice el apóstol Pablo, porque por medio de entonces, de estas disensiones que sí o sí van a estar en la iglesia, el apóstol dice que estas cosas serán un medio de prueba para las personas. Las disensiones son un medio de prueba para las personas que dicen ser creyentes. Y por medio de estas pruebas, las personas van a mostrar si es que son creyentes o no son creyentes. Esta es una realidad. ¿Qué sucede muchas veces? Personas, porque esto es una realidad, hermanos, muchas personas no creyentes van a las iglesias locales. Muchas. Y nosotros las vemos y decimos, oye, este es un hermano, es un verdadero creyente. Pero el problema es que no lo hemos visto pasando la prueba. Decimos, no, es un verdadero creyente porque en general es buen hermano, es simpático, todo el tema y lo llevamos bien. Pero eso no nos muestra si es que efectivamente es un creyente o no. ¿Sabe lo que muestra cuando es un creyente o no? Cuando se enfrenta a la prueba. En la prueba, ¿cierto? Se prueba el oro, ¿no? ¿Cierto? Por el fuego tiene que pasar para probarse. Es así, hermanos, como el Señor en su preciosa sabiduría, esa hermosa sabiduría, entonces nos lleva a nosotros a entender que incluso estas cosas son para el bien de la iglesia. Imagínense que unas personas vienen a la iglesia que no son creyentes, alguien los mira feo y se van de la iglesia y no vuelven nunca más. Y se fueron enojados. Y después le dicen, oye, no vayas a esa iglesia porque en esa iglesia te miran feo. A ver, guardemos las proporciones, entendamos esto. ¿Quién es el no creyente ahí? El que se fue, hermanos. Ese es el no creyente. No sabemos por qué alguien lo pudo mirar feo. Incluso un creyente puede cometer ese error. Yo como creyente incluso puedo equivocarme y mirarlo feo. Incluso yo como creyente puedo emitir un mal juicio de usted. Pero si usted se va de la iglesia porque se sintió afectado, hermanos, el que usted dio, el que mostró que no era no es cristiano, es usted. Mucha gente se va de las iglesias, ¿por qué? Porque el pastor se supone que le predicó a él. No sé si ha escuchado esto, ¿no? No, el pastor me predicó justamente a mí. Y por eso él sabía que esto tenía que ver conmigo, me lo está diciendo a mí. Alguien por ahí está murmurando de mí. Entonces, como el pastor me predicó a mí, eso no puede ser, me expuso. Hermano, y el pastor ni siquiera sabía lo que estaba. ¿Por qué? Porque cuando lo que hace uno aquí, desde el púlpito, hacer una exhortación general,
Y cada uno va a tomar estas palabras de manera diferente. Para algunos va a ser, sí, me dijo a mí. Para otros va a decir, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero me sirve, no sé. Pero puede que hayan 3 personas que dijo, no, el pastor parece que me está hablando a mí. El pastor no tiene idea. El pastor no sabe. No sabe. El punto de esto es que la prueba, hermanos, prueba, o sea, la división, la disensión, la diferencia prueba a las personas. Todo es lindo, toda escoba nueva barre bien, ¿me acuerdas? Toda escoba barre bien, la nueva. Pero cuando viene la prueba, vamos a saber qué tal, cuál es la calidad de la escoba, ¿no? Generalmente pasa con las cucharas de madera, con las mamás en la casa. Son buenas las cucharas de madera hasta que un hijo, ¿cierto?, se porta mal y se dio cuenta que la cuchara de madera se quebró del tiro. Era mala la cuchara de madera. Sucede. Hermanos, amados, como nosotros somos orgullosos, esta es una realidad, vamos a tener divisiones entre nosotros. Y estas cosas son necesarias. Son necesarias para nosotros. Porque por medio de ellas nosotros vamos a mostrar si es que somos probados. Aquí la palabra probado hace alusión a los creyentes. Por medio de la prueba nosotros vamos a mostrar nuestros frutos para saber si realmente somos creyentes. Y déjeme decirle algo, hermano. Que no significa que porque usted haya tenido una prueba en la iglesia y esto ya se subsanó, significa que pasó la prueba. No, eso no es pasar la prueba. ¿Por qué? Porque si alguien me afrenta a mí y yo me enojo, ¿cierto? Me enojé. Hice un descalabro porque me enojé. Y de repente esta persona viene para acá y me pide perdón a mí. Y la verdad es que yo dije, ya te perdoné. Y yo me quedo así. Hermanos, déjeme decir algo. No ha pasado la prueba. ¿Sabe por qué? Porque si yo me enojo y genero un descalabro, yo le hice daño a alguien. Y yo tengo que tener la humildad suficiente para ir a decirle a las personas, hermano, yo también me equivoqué. Muchas personas pasan estos problemas y, ya se disculparon conmigo y yo me quedé, entonces soy cristiano. No, quiero dejarlo bien claro. El verdadero carácter de un cristiano es un carácter de humillación. Y por tanto, cuando yo hago un descalabro y me equivoco, yo tengo que ir a las personas pertinentes y decirles, ¿sabes qué? Perdóname, yo también me equivoqué. Por más que, incluso por más que se haya equivocado el otro, yo también me equivoqué. Tengo mi parte en esto. Porque esto, hermanos, muestra nuestro carácter cristiano. Muchas veces también existen personas que efectivamente son un verdadero problema en una congregación local. Son problemáticos. La gente, los demás hermanos, por amarlo, no le dicen nada. Esa persona no ha pasado la prueba. Esa persona pasará la prueba cuando desde su corazón sea contristada y diga, sí, esto también está mal y mi carácter tiene que ser formado por medio de esto y yo voy a ir donde mis hermanos y les voy a pedir perdón por mi mirada, perdón por mis reacciones, perdón por mis palabras. Eso es el verdadero carácter de un cristiano. Mucha gente que tiene una superioridad moral, ¿no? Después se va a la iglesia y dice, no, es que esa gente es pecadora y entonces yo no puedo estar con ella. Hermanos, tenemos que reflexionar muy bien que lo que dice el apóstol Pablo es que por medio de la prueba serán filtrados, para que se entienda, aquellos que son creyentes. La prueba, hermanos, la división es una prueba para los creyentes. Así que yo quiero que medite. ¿Tengo yo alguna división? ¿Tengo alguna disensión con algún hermano? ¿Cómo yo la he enfrentado? Porque ¿cuál es el verdadero fruto de un creyente? ¿Irse? ¿Enojarse? ¿No hablarle mal, hermano? No, esa no es la forma de un creyente de actuar. ¿Qué debe hacer un verdadero creyente? Un verdadero creyente, hermanos, debe buscar la unidad, debe perdonar o pedir perdón, debe ser paciente, debe ser comprensivo, debe ser una persona, hermanos, que trabaje su carácter para que se asemeje al carácter de Cristo. Hay frutos buenos y frutos malos respecto de una disensión, de una división, de una diferencia que tengamos con los hermanos. Van a haber frutos. O yo voy a tomar mi bandera y me voy diciendo yo no me importa nada porque esta es mi verdad y la voy a abrazar con todo mi corazón. O derechamente digo,
hermanos, voy a procurar el bien de esto y yo sé entonces que el Señor nos quiere ver unidos, me voy a humillar y voy a decir, no, hermanos, no sé, lleguemos a un acuerdo, perdóname, no va a ser tema, no va a volver a suceder, me cuidaré, etcétera. Un árbol malo no da fruto bueno, un árbol bueno no da fruto malo, no se le piden peras al olmo, ¿cierto? No se le piden entonces uvas a la higuera. ¿Qué quiero decir con esto? El llamado es a los creyentes, a los verdaderos creyentes, a que se humillen, a que vean en sus corazones cómo ellos pueden, cómo todos podemos trabajar en lo que nos toque para la unidad de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, un verdadero creyente va trabajando el carácter cristiano. Y el carácter cristiano, el carácter bíblico cristiano, nos hace cada día ser más humildes. Cada día más atentos, ¿por qué no? Cada día más perdonadores, cada día más pacientes, cada día más bondadosos, cada día más benevolentes, cada día, ¿cierto? Más parecidos a Cristo. Esto debe ser algo en nosotros. Nosotros, si crecemos como iglesia, todos nosotros como un cuerpo, cada uno de nosotros debe ir trabajando el carácter en nosotros mismos. Y tenga atención con esto. Porque si usted viene a esta iglesia y es muy regaloneado, tratado como una seda, no es porque usted sea especial para bien, es porque es especial para mal. Se lo voy a volver a repetir. Si usted viene a esta congregación y básicamente nadie le dice nada porque lo tratan como si fuera un pétalo de rosa, no es porque usted tenga algo bueno, tiene algo muy malo, y es que usted es muy sensible. Lamentablemente esto es una realidad. Personas que vienen que no les podemos ni decir ni tratar de tú, básicamente, es una exageración, ¿cierto? Una hipérbole esto. Pero no les podemos ni siquiera tratar tú porque eso es demasiado duro para ellos. No, hermano. Eso no habla del carácter de un cristiano. El carácter de cristiano es un carácter sumiso, perdonador. Volvemos a lo mismo. No puede ser que a usted no se le pueda decir nada porque se indigna. No, hermano. Por medio de esto usted va a estar dando testimonios de que usted es cristiano o no. Ahora bien, esto tiene que ver con la disensión. El apóstol Pablo lo deja muy claro entonces. Lo deja muy claro. Las disensiones, las divisiones en las iglesias son necesarias, pero por medio de ellas nosotros vamos a mostrar nuestro carácter. Y aquí se van a mostrar por medio de estas cosas quiénes son probados y quiénes no. Así que usted, hermano, lamentablemente, si ve a alguien que se va de la iglesia por una disensión, entienda que esa persona ha mostrado que no ha sido probado, o sea, que no pasó la prueba. Es una realidad. Es una realidad. Porque el creyente que es afrentado enfrenta eso con un carácter humilde, perdonador, preocupado por el bien común. Ojo con esto. Ahora bien, el apóstol Pablo le dice que había disensiones. Vamos al contexto nuevamente. Dice que habían disensiones, habían divisiones, había orgullo ahí. Y fíjense qué es lo que sucedía. Aquí había un tema que para nosotros quizás es algo aberrante. ¿Por qué? Porque para nosotros como que no tiene sentido. Dice el apóstol Pablo en el versículo 20-21. Pues, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hermanos, es difícil quizá entender esto para nosotros. ¿Por qué? Porque la cena del Señor, que nosotros sabemos, hoy día no vamos a hablar de la cena porque el apóstol Pablo puede hablar muy largo de la cena, quizá la próxima semana. La cena del Señor sabemos que es uno de los sacramentos establecidos por Dios para nosotros, ¿cierto? Donde partimos el pan, tomamos el vino. Ahora, en esos tiempos se hacía de manera diferente a nosotros. En esos tiempos se hacía una comida antes de la cena. Los hermanos se reunían continuamente, ¿cierto? Tenían sus cultos, etc. Y después comían todos juntos. Comían todos juntos, que era algo que se conocía como el ágape. Ágape significa amor. Ahí, ¿qué hacían los hermanos? Comían todos juntos, traían sus cosas, sus comidas y compartían. Y tenían un momento de unión, de unidad. Es el ágape. Y después de eso cenaban.
Nosotros hoy día lo hacemos al revés, quizás. Nosotros cenamos después del culto, a ver cuándo nos toca cenar, pero después almorzamos todos juntos, porque eso básicamente también es algo hermoso. Comer juntos porque eso es un ágape, es una muestra de amor, tenemos comunión, fortalecemos nuestras relaciones, conversamos, es algo hermoso. Aprovechémoslo, aprovechemos ese tiempo. Aprovechemos de compartir con otros hermanos que no tenemos la bendición de compartir otros días. Realmente traten de no sentarse siempre con el mismo. Compartan con otros hermanos, conversen, comuníquense, conózcanse. Eso es algo hermoso en la iglesia. Es una oportunidad. Bueno, en ese tiempo lo hacían antes. Pero ¿cuál es el punto de esto? El punto es que ellos lo hacían mal. O sea, ¿qué es lo que se exacerbaba? ¿Qué es lo que florecía ahí por medio de esta comunión? El orgullo. El velar por mí mismo. Lo que sucedía es que yo estaba pensando en mí. También te doy un contexto, ¿no? En la iglesia de los Corintios estaba compuesta por personas muy ricas, con mucho dinero, y otras personas muy pobres. Tenía una mezcolanza de cosas la iglesia de los Corintios. ¿Y qué sucedía? Que tal como acá, que nosotros hoy día traemos nuestras comidas, porque en este día domingo cada uno trae su comida, están todos bienvenidos, invitados a almorzar. Cada uno traía su comida, pero el problema es que en ese tiempo esta diferencia era muy marcada entre rico y pobre, y los ricos llevaban sus banquetes, llevaban de lo más rico, de lo mejor, y lo traían a la iglesia. Ojo que también ahí, y ahí lo dice el apóstol Pablo, algunos se estaban embriagando. O sea, el tema del vino, hermanos, por más que algunos digan que el vino que Cristo tomaba era jugo de uva, no, hermanos, el vino que tomó, que convirtió del agua a Cristo era vino con alcohol. Jugo de uva es jugo de uva, vino es vino, son cosas diferentes. Ahí habla de vino. Y era tan normal para los hermanos de la iglesia primitiva que efectivamente hasta incluso a los ágapes llevaban vino. Aquí nosotros no traemos vino, ¿no? El tema también ha pasado mucha agua debajo del río, pero ellos traían vino. Y no, el problema no era que compartieran el vino. El problema es que, ¿cuál era el problema? Es que las personas que tenían mayor acceso llevaban todas sus comidas, vino, y empezaban a comer, ¿cierto? Y disfrutaban de ese momento. Incluso algunos se embriagaban. ¿Cuál era el punto de esto? ¿Cuál era el fondo? ¿Cuál era el corazón de ellos? Un corazón orgulloso. Ellos pensaban en su bienestar. No les interesaba nada más. ¿Por qué? Porque había gente pobre que no tenía que llevar, por más. ¿Y cuál debería ser el verdadero sentir de un creyente que ama la unidad y está pendiente de los demás y del bienestar de los demás? Compartir, preocuparme, no, come tú, después como yo. Está bien que dijeran, no, es culpa de los pobres que no tienen para comer, yo tengo que comer. Está bien, habla de un fruto cristiano, decir, no, que ellos, es cosa de ellos, pues tienen que ver cómo se la arreglan. No, pues hermano, eso no habla de un fruto cristiano. Al que tiene, entonces más se le pide, y en ese sentido ellos tenían aquí comida, y tenían entonces que compartir, hacer compadecerse de los que no tenían, los pobres. Hay comentarios que dicen que efectivamente incluso habían ahí esclavos que tenían el permiso de llegar más tarde, incluso los ágapes llegaban tarde. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estos comían, no dejaban nada, y después llegaba el esclavo ahí muerto de hambre y no tenía nada para comer. Eso es lo que sucede, pero yo quiero que nosotros pensemos en el corazón de las personas que hacen esto, que se preocupan solamente por su bienestar. La disensión, las divisiones que habían ahí en la iglesia se estaban dando justamente por las conductas de personas orgullosas, personas que solamente pensaban en sí mismos y no les interesaba lo que hacían o lo que tenían los demás. Y eso, hermanos, es algo que al apóstol Pablo le avergonzaba y avergüenza a Cristo también. Porque nosotros, siendo individuos, venimos a ser parte de una comunidad. Y cuando una persona forma parte de una comunidad, desaparece el individuo. Esa es una realidad. Por tanto, por conclusión, usted no puede pretender ser parte de la iglesia de Cristo si usted va a continuar teniendo la bandera de la individualidad. Son cosas que son agua y aceite.
Si usted piensa que usted viene a la iglesia de Cristo a formar parte del cuerpo de Cristo y usted va a tener su bandera de individualismo con mi nombre y mi apellido en alto, hermano, usted está muy equivocado, porque usted entonces todavía no entiende lo que es el cristianismo. El cristianismo se trata de morir a mí mismo, de morir a todas las cosas que incluso me parezcan bien por amor de la iglesia. Ese es el verdadero cristianismo. Y aquí el problema que estaba sucediendo justamente era que ellos estaban haciendo algo que era anti-ágape. El apóstol Pablo después va a hacer una descripción en el capítulo 13 de lo que es el amor ágape. Irónicamente se le llamaba ágape, ¿cierto?, a esta reunión de amor en las comidas. ¿Y qué describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 del amor? ¿Cómo es el amor? Es sufrido. Ah, pero es que yo no quiero sufrir. ¿Por qué? Porque si sufro, va en contra de mí. Bueno, porque si usted quiere amar a los demás y tiene que sufrir, bienvenido. Amor ágape. Tiene que soportar. Ah, pero es que yo no quiero soportar. ¿Por qué tengo que soportar esas cosas? Bueno, porque eso es amor. Y si usted tiene que soportar ciertas cosas por lo demás, está amando de manera ágape. Es benevolente. Es paciente. Ese es el amor, de verdad. Ese es el verdadero amor. El que Cristo nos mostró a nosotros, por más. Si Cristo a nosotros nos amó de manera ágape, ¿o acaso Cristo nos pidió algo a cambio? Hay alguien que podría decir, no, es que Cristo me pidió algo a cambio, es que Cristo vio mi corazón, es que Cristo vio esto, que yo hacía tal. Nada, por más. Si nosotros no tenemos ningún mérito. Entonces, si no tenemos ningún mérito, no tenemos nada bueno para que Cristo haya muerto por nosotros, ¿por qué entonces nosotros empezamos a mirar a los demás si es que merecen o no merecen, que yo haga o no haga? No, hermanos. La vista, o sea, la percepción de un verdadero creyente hacia la iglesia debe ser incondicional. Yo tengo que morir a mí mismo por amor a los demás. Ese es el llamado a los cristianos a hacer, a vivir una vida cristiana amando, muriendo a mí, hermanos. Pucha que cuesta esto. Cuesta. ¿Y sabe por qué nos cuesta tanto? Por el corazón. Y que recordemos, por lo demás, ¿qué dice la Biblia del corazón? Que es engañoso, pero dice algo más, perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hermano, si usted ni siquiera usted conoce su propio corazón. Usted no conoce ni siquiera las inclinaciones de su corazón. No, es que yo pienso que esto es bueno. Usted no tiene idea, hermano. Lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es ir a la Escritura y decir, bueno, ¿qué nos dice? Y mirar también las obras o los frutos de mis propias obras. Porque si yo creo, por ejemplo, que reclamar, no sé, un ejemplo tonto. El pastor está diciendo algo y yo me paro ahí, porque yo estoy defendiendo la verdad, y me paro ahí en el púlpito y digo, no, no es así. Bueno, puede ser muy plausible, puede ser muy, digamos, bueno, desde su corazón puede ser algo muy noble, pero ¿qué consecuencias traerá a los demás? ¿Será algo bueno si hace eso? ¿No traerá a los hermanos confusión? ¿No traerá a los hermanos incluso sorpresa? ¿No traerá a algún hermano nuevo? Sí, pero puede traer consecuencias malas. Entonces, ¿será bueno? No, no lo haga. Así, hermanos, en la Biblia hay una serie de cosas innumerables que no están escritas de manera textual, pero que nosotros tenemos que hacerlas por amor a los demás. Acuérdese, el motor de un cristiano debe ser el amor a Cristo primariamente. Pero, ¿qué es lo que dice el mismo Cristo? ¿Ustedes me aman a mí? ¿Me aman a mí en serio? Bueno, demuéstraselo a la iglesia. No puede decir yo amo a Cristo y no amar a la iglesia. Eso no existe, hermanos. Eso viene a ser antibíblico, justamente. El autor de Hebreos habla, hermanos, amas a Dios, anda y demuéstralo a los hermanos que tienes. ¿Quieres realmente mostrar tu devoción a Dios? Muéstralo con los hermanos. Ahí está el amor de Cristo, ahí está mi cuerpo. Porque ¿qué dice la Escritura por lo demás? La iglesia, y no es el templo, es el cuerpo de creyentes,
es el cuerpo de Cristo. El libro de Efesios dice que es la plenitud de Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Cuando nosotros decimos amar a Cristo, tenemos que amar a Cristo, pero en la iglesia. No de una manera subjetiva, ¿cierto? Que vienen cosas de mi corazón y yo, siento mariposas en el estómago, por Dios. Eso no es, eso es emoción, hermanos. El verdadero amor es entregarse a los demás. Así lo establece la misma Escritura. Niéguese a usted mismo por amor a Cristo y por amor a sus hermanos. Este es el llamado a la iglesia. Y la única forma de llegar a tener unión y comunión en la iglesia es por medio de morir al individuo. Esto es una realidad absoluta e inapelable. ¿Qué sigue diciendo entonces el apóstol Pablo? Versículo 22. Pues qué, ¿no tenéis no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice el apóstol Pablo. Mediante estas 4 preguntas, el apóstol Pablo entonces quiere seguir atacando esta conducta divisionista. En primer lugar, pregunta: ¿acaso no tienen en sus casas para comer y beber? ¿No tienen otro contexto para venir a lucirse con sus comidas? Le decía a ellos. Esto es la superficie. Esto es la superficie para ellos. Es el mandato superficial. ¿Acaso ustedes no tienen comida en sus casas para comer? Por ejemplo, acá nosotros hemos batallado un mundo, hermanos, para que traiga comidas que no sean ostentosas. ¿Por qué? Por amor a los demás. No, es que yo no puedo pasar un día domingo si es que no como, no sé, caviar. Pero hermanos, ¿no tenéis toda la semana para comer caviar? ¿Por qué tiene que ser el domingo? Si aquí hay otros hermanos que no tienen para comer caviar. No, es que no puedo. El apóstol Pablo le diría, bueno, y no tienen casa para hacerlo. Esa es la superficie. Pero la segunda pregunta va directamente al corazón. ¿O menosprecian la iglesia de Dios? ¿Y te avergüenzas de los que no tienen nada? Este ya va al corazón. Porque justamente el corazón de este individuo que no le gusta negarse a sí mismo, por hermano, que está lleno de orgullo, no le importan los demás. ¿Y saben lo que es el menosprecio? Menospreciar es algo o quitarle valor a algo. Ese es el menosprecio. El apóstol Pablo le pregunta a estos, atacando al corazón, al entendimiento: ¿la iglesia no vale nada para ti? Como para que tú no seas capaz de negarte a ti mismo. ¿Menospreciáis la iglesia de Dios? Yo quiero que entienda y quiero que medite. ¿Cuánto vale la iglesia de Dios para usted? ¿Cuánto vale? Porque dijimos que la iglesia de Dios es la plenitud de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el valor de la iglesia de Dios? Porque usted se relaciona con esa iglesia de Dios. Y usted, por medio de sus obras, de sus actos, usted dice, ¿me importa o no me importa? Esa es la realidad de las cosas. ¿Le importa la iglesia de Dios? Si usted la menosprecia, y si se aprecia a usted, usted va a actuar sin pensar en la iglesia. Pero por el contrario, si usted sí valora la iglesia y se menosprecia a usted, usted va a actuar en virtud de la iglesia. Uno de los distintivos de la iglesia reformada, amados hermanos, es un alto concepto de la eclesiología. Esto quiere decir un alto entendimiento de la iglesia de Dios, un alto valor de la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo es incalculablemente, su valor es incalculablemente alto. Es totalmente importante y por tanto, ese cuerpo por el cual, ojo con esto, Cristo murió por esa iglesia, o sea, para que eso nos dé algún indicio de lo importante que es. Así lo dice Efesios. Cristo amó tanto a la iglesia, a esa iglesia la amó tanto, que murió por ella. Bueno, entonces, ¿por qué usted no puede morir por la iglesia? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo hermanos no son capaces de morir a sí mismos por la iglesia si Cristo mismo murió por ella?
La iglesia tiene un valor incalculable y por tanto, hermanos, el llamado es que seamos muy responsables para cómo nosotros nos relacionamos con la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo tiene un valor incalculable y usted lo que tiene que hacer es con su orgullo machacarlo. Machaquémoslo. Abajo, hermano. Porque si no, usted está haciendo a estas personas, hermanos, que menosprecian a sus hermanos. Aquí lo menospreciamos por ser pobres. Esa es la superficie. ¿Cuál es el argumento suyo para menospreciar a sus hermanos? Es porque son pobres, porque son feos, ¿ah? No son agraciados, no tienen estudios. El corazón del hombre es muy engañoso, hermano. Yo le puedo poner cualquier cosa para menospreciar la iglesia de Dios. Pero no caiga en esto. No caiga en menospreciar a la iglesia. La iglesia tiene un valor, hermanos, que no se puede cuantificar por cuanto la iglesia es Cristo mismo, por hermano. Está unida a Cristo. Si usted menosprecia la iglesia de Cristo, usted está menospreciando a Cristo. Así de simple. Es algo de suma importancia. El apóstol Pablo termina diciendo entonces, tercera y cuarta pregunta, ¿qué quieren que les diga entonces? ¿Que los felicite? Si el apóstol Pablo estuviera aquí, hablándole a cualquiera que le gusta tomar su bandera para olvidarse de la iglesia, no importa, ¿qué quieres? ¿Que te felicite? ¿Te aplaudo? No, pues, todo lo contrario. Me avergüenza, me indigna que usted pesque, que tome entonces su bandera y no sea capaz entonces de mirar a la iglesia y se mire a sí mismo. Dejémonos de mirarnos a nosotros mismos y miremos a la iglesia, hermanos. La iglesia de Cristo no tiene valor. Amados hermanos, el título era El corazón y las disensiones. Y yo creo que mediante esto meditemos muy profundamente en nuestro corazón. Y cómo nosotros nos enfrentamos a la división, a la disensión, a la diferencia. Y llevemos a buen puerto esto. Mostremos que somos probados. Mostremos que somos hijos. Y mostremos por sobre todo que la iglesia no tiene valor en lo absoluto comparado a los designios de mi corazón. Amén. Quiero entonces invitarles a orar. Amado Dios, queremos darle gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por mostrarnos mediante de ella, Señor, la importancia de su iglesia y la posibilidad del engaño de nuestros corazones. Ayúdenos a conformarnos cada día al carácter de Cristo. Ayúdenos a morir a nosotros mismos, Señor, en beneficio del salud de la iglesia. Gracias, Señor, le damos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, quiero invitarles a cantar a nuestro amado Señor el himno número 14, que es un himno hermoso, para que podamos meditar entonces en la palabra.
de su guía para este resto de día. Rogamos ahora, Señor, a ustedes también, que tenga misericordia de aquellos que oirán su glorioso evangelio. Ponga, Señor, en el corazón de mis hermanos denuedo, pasión, Señor, amor para predicar. Y tenga usted, pues, Señor amado, por favor, misericordia de aquellos que oyen. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.